Saludos a nuestros amigos, hermanos de la iglesia y familiares. Siempre orando encarecidamente por cada uno de ustedes para que en su diario vivir puedan disfrutar de una bendición amplia y puedan estar gozando de la presencia de Dios de una manera extraordinaria. Dios les bendiga de una manera impresionante. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en estos momentos ponemos delante de ti esta meditación. Permite que nuestra mente y nuestro corazón pueda estar abierto al pensamiento bíblico para poder recibir la enseñanza, poder nuestra fe ser fortalecida y poder crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús. Amén. La meditación que hoy les traigo es esta: requisitos para disfrutar la voluntad de Dios. Requisitos para disfrutar la voluntad de Dios. Aquí nosotros tenemos, como en la palabra de Dios, aquí está escrito, dice la escritura en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, el capítulo 12, el versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay un hermano que se llama J.B. Philly, tiene una traducción especial, excepcional y memorable de estos dos versículos que ha bendecido mi vida y se los voy a expresar a ustedes. Con los ojos bien abiertos hacia las misericordias de Dios, les ruego, hermanos míos, como un acto de adoración inteligente, que le den a Él sus cuerpos como un sacrificio vivo, consagrado a Él y aceptable por Él. No dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde, pero deja que Dios moldee tu mente desde adentro, para que así puedas probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno, cumple con todo lo que Él pide y avanza hacia la meta de la verdadera madurez. La transformación continua de la vida del creyente es el mensaje fundamental de estos dos versículos. Para lograr esto es necesaria la entrega total al señorío de Jesucristo. Cuando una persona actúa siguiendo la corriente de este mundo, la voluntad de Dios le es un absurdo. ¿Qué quiere decir? Que es ilógico, es un disparate y un verdadero desagrado. La voluntad de Dios para mí es un fastidio, es un enojo, es un estorbo, es un obstáculo. Pero cuando el creyente pone su sed al servicio de Dios y actúa según las exigencias de Dios, las enseñanzas del Señor, que es la voluntad de Dios, dejan de ser duras y desagradables y se convierten en algo bueno, agradable y perfecto. La voluntad de Dios es la mayor satisfacción que el hombre puede experimentar. Ahora meditaremos en los requisitos que la palabra nos plantea para poder disfrutar la voluntad de Dios en nuestras vidas. El primer requisito: sacrificio vivo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego, esto nos recuerda que Pablo apela a nuestra voluntad. Dios nos llama a hacer una elección en cuanto a la forma en que vivimos para Él. Pablo les ruega a los cristianos a vivir de cierta manera a la luz de lo que Dios hizo por ellos.
nos recuerda que hacemos esto debido a la misericordia que Dios mostró y que solamente tenemos la habilidad de ofrecernos a Dios mientras Él obra su misericordia en nosotros. Dios nos manda que hagamos esto y lo hace posible para nosotros. A la luz de toda esta misericordia pasada, presente y futura, Pablo nos ruega que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando hablo de presentar vuestros cuerpos, se refiere a nuestra personalidad total. El cuerpo es el instrumento por medio del cual nos expresamos. La mente, nuestros afectos, la voluntad y el Espíritu Santo pueden utilizar nuestro cuerpo. En las siguientes referencias bíblicas nos dan una dimensión muy amplia. Se nos habló de dar honra a nuestro cuerpo. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, leemos: porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo. Luego, en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 20, leemos: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Necesitamos reconocer que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El apóstol también dijo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por un acto de voluntad, colocamos nuestra personalidad total a la disposición de Dios. Pablo dice que estos sacrificios deben tener las siguientes características. Deben ser vivos, es decir, deben proceder de la nueva vida que hay dentro del creyente. Aleluya. Santo, producto de la influencia santificadora del Espíritu Santo y por consiguiente agradable a Dios, no solo aceptados por Dios, sino muy gratos a aquel a quienes los creyentes adoran. Culto racional es una vida de adoración según la palabra de Dios. Este es pues el verdadero servicio, el culto que le resulta agradable a Dios. Hermano, hermana, cuando ofrecemos nuestro cuerpo, Dios espera que sea un sacrificio santo y aceptable. Cuando presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, Dios santifica nuestra vida al quemar las impurezas y estaremos preparados para vivir dentro de la voluntad de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Segundo requisito: no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir Pablo por siglo? Por siglo quiere decir la forma de pensar, vivir, actuar y valorar que posee el mundo que no tiene a Dios. Lo podemos llamar la filosofía del mundo o la mentalidad del mundo, los valores del mundo, la forma de pensar del mundo. De un mundo que no tiene a Dios como su Dios y Rey. De un mundo que no obedece a la palabra de Dios. De un mundo que no busca ser gobernado por Dios. Ese es el siglo del cual Pablo nos dice: no os conforméis. Está
advirtiendo a los miembros de entonces y de ahora en contra de ceder ante las diversas manifestaciones de mundanalidad por las cuales están continuamente rodeados. Nuestra vida no debe conformarse al mundo. ¿Cómo pensamos acerca del matrimonio? ¿Cómo pensamos acerca de criar a nuestros hijos? ¿Cómo pensamos acerca de las relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Cómo pensamos acerca del aborto, homosexualismo y la eutanasia? Las acciones que dirigen la vida del creyente, consciente de su nueva naturaleza, han de distinguirse totalmente de los egoísmos, luchas, envidias, rivalidades y guerras de la esfera que dirige Satanás. Es muy fácil seguir la moda del día, pero nosotros hemos de confrontar todo con la enseñanza de la palabra de Dios y el ejemplo de Cristo. El Maestro supo ser amigo de publicanos y pecadores para ganarlos, pero sin someterse en lo más mínimo de las normas de sus vidas. Lo que el creyente consagrado debe dejar de hacer si lo está practicando y no debe seguir haciendo, no es conforméis a este siglo. Se ve aquí el esfuerzo continuo del mundo satánico para moldear al creyente y hacerle conformar a sus ideas, filosofías y valores. Un ejemplo de esto es Daniel en Babilonia. En el libro de Daniel capítulo 1, el 3 y el 6, vemos cómo Nabucodonosor y Darío hicieron todo lo posible para forzar a Daniel a que fuera moldeado a la filosofía, religión, costumbre y práctica de los babilonios, los medos y los persas. Pero Daniel había puesto su corazón en obedecer a Jehová. Por eso, en medio del foso de los leones, pudo experimentar una voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, viendo la gloria de Dios por ser librado de la muerte. Amén, amén, amén. Hermano, hermana, Pablo nos advierte que el sistema del mundo, la cultura popular y la manera de pensar que está en rebelión contra Dios, tratará de moldearnos a su patrón impío, y ese proceso debe ser resistido, rechazado. Un cristiano con el modelo de este mundo no puede experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya, el Señor nos ayude. Tercer paso: renovación de la mente. Hermanos, Dios nos llama a cambiar nuestra forma de pensar. No podemos consagrar nuestro cuerpo ni apartarnos del mundo de una forma correcta a menos que cambiemos nuestra forma de pensar. Tiene que haber un cambio o transformación intelectual. Nuestra forma de pensar ha sido afectada por el pecado y necesitamos que ésta sea cambiada completamente. Nótese el contraste: no moldeados, sino transformados. Aleluya. Pablo no dice: sustituyan una forma exterior por otra. Esa no sería una solución, ya que el problema con los que se dejan que se los moldee según el criterio de esta mala época presente es muy profundo.
Lo que se requiere es una transformación, un cambio interior, la renovación de la mente, es decir, no solo del órgano del pensamiento y del raciocinio, sino de la disposición interna, mejor dicho aún, del corazón, del ser interior. Es importante prestar mucha atención a la forma exacta en que el apóstol se presta en esta exhortación. Nótese en estos detalles. Él usa el tiempo presente. En la versión española la palabra dice, dejaos transformar. Quiere decir, seguir permitiendo que se os transforme. Por ello, esta transformación no debe ser un asunto de impulsos, a veces sí, a veces no. Debe ser continua. No obstante, el verbo tiene el modo imperativo. Los creyentes no son completamente pasivos. Su responsabilidad no queda cancelada. Deben permitir que el Espíritu haga su obra en sus corazones y en sus vidas. Su deber es cooperar hasta el máximo de su capacidad. Finalmente, el apóstol describe el glorioso resultado de esta transformación continua, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Esta es una declaración muy significativa. Demuestra que para discernir la voluntad de Dios para sus vidas, los creyentes no pueden depender meramente de su propia conciencia. Todo ser humano es de acuerdo a lo que piensa, porque como piensa, así es él. Los grandes cambios en tu manera de pensar cambian drásticamente tu manera de vivir. La palabra de Dios es la fuente inagotable para que tu forma de pensar se renueve. Escuche bien, hermano, escuche bien, hermana. La palabra de Dios es la fuente inagotable para que tu forma de pensar se renueve. Amén, amén, amén. Llena tu mente de la forma de pensar de Dios. Escoge solo pensamientos saludables y renovadores de Dios. Nutrir la mente cada día de la palabra de Dios es esencial para ejercitar nuestros pensamientos en el amor y el poder de Dios que nos mantiene en victoria. Aleluya, aleluya, aleluya. De este modo, la voluntad de Dios se transformará cada vez más en un componente bien establecido o comprobado de la conciencia y vida de los hijos de Dios. Cuando más vivan en consonancia con esa voluntad y la aprueben, tanto más aprenderán por medio de su experiencia a conocer dicha voluntad y a regocijarse en dicho conocimiento. Exclamarán, tu voluntad es nuestro deleite, tu voluntad es nuestro deleite, tu voluntad es nuestro deleite. Aleluya, aleluya, aleluya. Nosotros somos transformados, aleluya, en la renovación de nuestra mente cuando el Espíritu Santo aplica la palabra de Dios durante toda la vida. Hemos pasado años bajo la influencia de un bombardeo constante, de una manera de ver la vida que se opone a la manera cristiana de la vida. El Espíritu Santo lleva la palabra de Dios y reprograma nuestra manera de pensar. Su meta es que vamos a vivir para agradar a Dios y hacer su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Hermano, hermana, permitiendo al Espíritu de Dios renovar la mente, el creyente podrá probar la voluntad de Dios y comprobar que es buena. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, amén, amén. El desafío más grande que enfrentamos en este tiempo
es confiar en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y tener la certeza que el camino que hemos tomado es el mejor. Para ello la Biblia nos muestra el camino de Dios y su voluntad para nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Dispongamos nuestro corazón a buscar su voluntad cada día. Apartemos un tiempo para ello. Definamos un método de cómo hacerlo. Establece un lugar específico y sobre todo dispongamos nuestro corazón a escucharle hablar a través de su palabra. Cuando hacemos esto, Él nos mostrará no solo lo equivocado que estábamos, sino también el camino que debemos seguir. Cuando cumplimos con las condiciones establecidas en la palabra, podremos decir verdaderamente: la voluntad de Dios es agradable, es buena para mí, es perfecta. No tengo nada más que buscar. Eso es lo que yo necesito. Lo mejor que me ha sucedido es conocerla y vivirla. ¡Aleluya! Ese es el camino a la felicidad. Ese es el camino al gozo. Ese es el camino a una vida de plenitud. Ese es el camino al cielo. Amén, 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 amén. Gloria a Dios, aleluya. Quiero recordarle que hacer la voluntad de Dios trae bendiciones a nuestras vidas. Cuando usted hace la voluntad de Dios, Jesús nos reconoce, nos acepta como parte de su familia, como dice en el libro según San Mateo capítulo 3, el versículo 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cuando usted hace la voluntad de Dios, usted discierne cuál es la santa doctrina. Conocemos la palabra de Dios y no somos ignorantes. Como dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, el versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aleluya. También si usted conoce la voluntad de Dios nos hace persona agradecida. Como dice la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 18. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si usted conoce la voluntad de Dios, si usted hace la voluntad de Dios, dice que vamos a obtener la promesa de estar en la eternidad con Él, como dice en el libro de los Hebreos, capítulo 10, el versículo 36. Porque hoy es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Cuando usted hace la voluntad de Dios, Dios nos escucha y nos responde. Como dice en el libro de Juan, en el libro según San Juan capítulo 9, el versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y si hacemos la voluntad de Dios, siempre vamos a permanecer firmes. Como dice en la primera epístola de Juan capítulo 2, el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tu palabra nos especifica que para conocer la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, tenemos que cumplir con estos requisitos. Mira los Royal Rangers de la iglesia, las misioneritas. Mira, Señor, los adolescentes, los jóvenes, el grupo de la alabanza y la adoración.
Mira los varones, las damas, los sugieres, los matrimonios, escuela dominical, evangelismo, los misioneros que estamos sosteniendo, el diaconado, el liderazgo de la iglesia, la familia pastoral. Ayúdanos a poder presentar el sacrificio vivo que dice la palabra. Ayúdanos a no dejarnos moldear por el mundo y este siglo. Ayúdanos, Dios mío, a poder renovar nuestra mente para que de esa manera poder comprobar. Te damos gracias porque tu palabra, cuando uno hace lo que la palabra nos ha expresado, uno entonces va a poder, que es lo que Pablo quería, que la voluntad de Dios en nuestras vidas no nos disgustara, ni nos rebelara, ni en contra de ella, ni nos pusiéramos tristes. Al contrario, Pablo decía, cuando ustedes hagan estos pasos, o cuando ustedes sigan estos 3 pasos, ustedes van a poder disfrutar, ustedes van a poder deleitarse en la voluntad de Dios. Yo te pido como pastor que todos los hermanos de la iglesia, no importa la situación que estemos atravesando, no importa los momentos difíciles en que nos encontremos, no importa las pruebas, no importa las dificultades, las situaciones apocalípticas que estemos atravesando, ayúdanos a deleitarnos, ayúdanos a disfrutar tu voluntad en nuestras vidas. Bendice a este pueblo amado y permite que de una manera especial tú siempre nos guardes del mal. En el nombre de Jesús. Aleluya.